Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, soy Alcione. Como les había prometido, tenemos un invitado súper especial y quiero que conozcan un poco de lo que es la cultura de Bolivia, las costumbres, y para eso también tengo a una persona que es Adri. ¿Cómo estás, Adri? Es un encanto y es un honor saber que puedes estar aquí compartiendo tantas cosas que has aprendido. Bienvenida. Hola, Alcione, ¿cómo estás? Buen día. Agradecerte primero por la invitación y por darnos la oportunidad de compartir lo nuestro, ¿no? Nuestras raíces, la forma en que cómo caminamos nosotros en los Andes y agradecida también con todas las personas que están presentes y que nos están escuchando, porque estoy segura que su corazón les ha traído este llamado, a este encuentro con nuestras raíces ancestrales y las raíces de los Andes. Agradecida también con los achachilas, con los guardianes que nos están protegiendo y que nos están acompañando en este momento. Pues ahora quisiera que nos presentes a quién tienes ahí. Bueno, les quiero presentar al Tata Max, que él es un maestro cayahuaya de la comunidad de la provincia Bautista Saavedra de La Paz. Comentarles que los cayahuayas son una cultura propia, milenaria, que tienen su propio lenguaje, su propia forma de construir, su propia cosmovisión, es decir, su propia forma de entender el mundo. Los cayahuayas han sido conocidos a nivel mundial porque son maestros de la medicina herbolaria y de la medicina astral también, ¿no? Em, los cayahuayas han sido los que han curado la malaria y han curado tantísimas otras enfermedades que la medicina convencional pues no ha podido hacerlo, ¿no? Entonces estoy muy agradecida de poder conocer a Tata Max y poder haber conocido también la cultura cayahuaya. Tata Max, ¿cómo estás? Quisiera que nos digas un poco sobre esta visión que tienen, como dice Adri, y Adri, bueno, también tú has estado, ¿no? Estudiando en esta escuela y creo que lo que quería preguntar es, ¿por qué usan la palabra tata? Tata es diferente a señor, a maestro, ¿por qué se usa tata? Bueno, nosotros utilizamos Tata porque por respeto y además porque parte del idioma quechua y parte del idioma cayahuaya también, ¿no? El cayahuaya es quechua, pero tiene sus toques cayahuayas, que es de un idioma propio, ¿no? Entonces, Tata es como respeto, no solamente es como papá, sino también es como maestro, como acompañante, guía, ¿no? Entonces, es un poco más Tata, porque se dice Tata. Sí, sí, realmente el Tata es un respeto. Un maestro Callawaya siempre, ese nombre se conocen. Cualquiera sabio de los Callawayas, nos siempre decimos o Tata Max, Tata Mario, así todo, diferentes nombres siempre decimos. Pero también agradecemos por ese respeto. Entonces siempre nosotros, de nuestro idioma es en quechua, es el Tata, bueno, así, es un respeto de saludar, Tata Max, así. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es conocer un poco de la cultura callahuaya y después, Adri, quisiera que nos muestren cómo funciona el tema de la coca, si tienen la mesita y para mostrar, porque hay muchas personas que están curiosas de saber cómo funciona este oráculo de lectura de coca. ¿Ok? Entonces, Tata, bienvenido, Tata Max. Aquí vamos a mostrar este video para muchas personas que están en otros países y que no saben qué es un callahuaya. ¿Nos puedes explicar, por favor? Bueno, igualmente, gracias por entrevistarnos. Y yo también estoy agradecido por conectarnos y también con la hermana Adriana. Hemos conectado bastante. Estamos coordinando, sí, siempre los saberes ancestrales. Nosotros siempre mantenemos así a generación. Bueno, es muy importante a entrevistar o dar un mensaje a los otros países, también a los continentes. Entonces, nosotros los Cagaguayas siempre viajamos o somos un pioneros de Cagaguayas que salimos nacional e internacional. Bueno, nuestras medicinas, nuestros saberes, nuestros espirituales, nuestros cosmos, que siempre nos manejamos los Cagaguayas milenarios siempre de los incas,
que sabíamos nuestros abuelos, nuestros tíos que nos enseñaron ese saberes ancestrales. Entonces, de luego nosotros siempre manteniendo eso, ese nuestros saberes para que no desaparezcan. Entonces, siempre estamos dando una charla, algunos encuentros, siempre estamos curando a los mis pacientes, también siempre estamos mostrando nuestras medicinas, también nuestros la historia de Cuca, el Callawaya, el saberes de múltiples que tienen los Callabayas. Entonces, eso nosotros siempre estamos manteniendo en la cultura Callawaya, la provincia de Bautista Saavedra, nación Callawaya, está reconocido por el mundo Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad. Esta cultura ya viene de dónde. ¿Qué implica ser un Callawaya? ¿Es como un estilo de vida? ¿Hacen algún tipo de linaje? ¿Que los Callawayas pueden hacer ciertas cosas que otros no pueden? Sí, realmente los Callabayas eran aquellos milenarios, sus médicos de los incas, hay uno sitio que tenemos en Machu Picchu, y hay un pueblito Cuyahuayo que se llama en Perú, entonces de ahí nosotros, nuestros abuelos siempre estaban, aquellos milenarios siempre curaban y diagnosticaban de la coca, tocaban con la mano, así nos curaban entonces algunos sustos negativos, porque habla de médicos, ya no curan de los sustos negativos, algunos maldiciones, esos, entonces siempre hay en el mundo enfermos de los sustos, de caída de los rayos, esos. Esto de la caída de rayos se ha hecho muy famoso. Se ve muchos letreros, ¿no? Caído, ¿qué es? Que tocado por el rayo. ¿Qué significa eso en la visión de ustedes? Es bueno, hay dos cosas de caída de rayo. Hay caída de rayo de negativo, positivo. Algunos por negativo se caen al rayo, entonces son negativos y enferman, mucha enfermedad, así que ahí se acaban sus vidas. Algunos en caída de rayo es buena suerte. Con caída de rayo, una mano que nos está dando la energía de los rayos, entonces con ese caída de rayo podemos curar, cualquier gente podemos hacer sanar. Entonces, había sido dos formas de caída de rayo tienen, negativo y positivo. Ahora, una persona me decía, entonces, ¿qué hay que hacer? Cualquiera puede ir y esperar y buscar un rayo para que te caiga el rayo y después te vuelves sanador. ¿Cómo funciona? No, difícilmente, esa es una naturaleza, nos dirige, nos señala, entonces ahí puede caer, no podemos buscar que nos caiga el rayo, entonces esa es una negativa, puede ser. ¿Y qué otras cosas implica ser Callahuaya? Entiendo que ustedes eran como los médicos sanadores. ¿Qué más hacían para los incas? ¿Cómo era un tiempo atrás? Y eso es de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Desde dónde viene esto? Bueno, nuestros abuelos siempre habían conocido el lugar de Callahuayas. En los Callahuayas, hay un territorio Callahuaya tiene un espacio de tres pues ecológicos, entonces ese terreno está visto del mundo porque muchas medicinas hay, muchos lugares sagrados, los lugares sagrados sanos, energéticos, entonces de esa manera está puesto el Callahuayas, hay ese lugar en la región de Callahuayas, del Charazané, mucha energía, hay muchas maravillas. Paisajes, hay también animales silvestres, hay muchas cosas ahí, entonces de esa razón bastante medicinas hay en mi región, casi unos 2.000, 3.000 medicinas que hay para curarnos, entonces de ahí nos recogemos, entonces más que todo hay medicinas silvestres, hay muy curativos en los lugares andinos, hay en las cordilleras, los nevados, entonces de esa razón está visto, está reservado ese lugar en la cultura callawaya. Adriana, me gustaría que nos cuentes un poco sobre esto para las personas que tenemos curiosidad de saber. ¿Es como una región de Sí, Callahuaya? ¿Sí? la nación Callahuaya, bueno, ahora está reconocido por el Estado como nación, ya no es solo un pueblo. ¿Por qué? Porque tiene su propia cosmovisión. Lo más interesante de la nación Callahuaya es que también
Los maestros Cayahuayas son como una especie de controladores de cómo funciona todo el aparato operativo, ¿no? Ya sea político, social del pueblo, ¿no? Por ejemplo, los maestros Cayahuayas hablan con el clima. ¿Qué quiere decir que hablan con el clima? Le piden a la lluvia que cese o le piden a la lluvia que venga a regar. Entonces, en el momento del ritual donde se hace el pedido de lluvia o hablar con el clima para pedirle diferentes cosas, em, se hace como una especie de armado de mesa, de ofrenda, y ahí salen, ¿no? Cómo están actuando los dirigentes, pues las personas que están encargadas, ¿no? Entonces es como una especie de control que tienen también los maestros energético de cómo se tiene que tomar decisiones a nivel de la comunidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuestiones de corrupción y esas cosas evidentemente salen cuando los maestros hacen la lectura, ¿no? De los diferentes elementos para pedir a la naturaleza, porque la naturaleza también pide que los hombres pues actúen de cierta forma comunitaria, ¿no? Entonces también es bien interesante esa forma de control que hay del pueblo, de los maestros, energético con los achachilas y también a nivel político que tienen, todos estamos, ¿no? Bajo el Estado y bajo normas políticas. Me gustaría tocar un tema muy, muy fuerte que lo estamos viendo, que se está comercializando demasiado el tema de armado de mesas. Y bueno, contigo, como las personas saben, y si no saben, les cuento que con Adri hacemos como mucho de aprender, ¿no? El significado de cada elemento, de cuán importante es ser reverente ante esta mesa y no simplemente agarrar, comprar y quemar. En el tema de comercialización, Adri, en tu experiencia, la diferencia que hay en lo que tú ves en la cultura cayahuaya y lo que ves aquí afuera, digamos, ¿qué es? ¿Que no hay fe? ¿Que se hace en automático? ¿O es que, digamos, yo podría ir al Tata Max y le digo, ¿sabes qué? En mi ciudad no está lloviendo, necesito que vengas y que hagas llover. ¿Así funciona? No, no. Hay una conciencia que se llama la conciencia colectiva. Entonces, los cayahuayas pueden hablar con el clima. ¿Por qué? Porque están en una región rodeados de sus achachilas y ellos están viviendo acorde a lo que está en esa región. Aquí o en cualquier otra ciudad, en las ciudades no hay una conciencia colectiva que esté unificada. Entonces no se puede hacer un pedido de clima, ¿no? Porque cuando nosotros pedimos el clima, también pedimos a nosotros mismos cambiar algo para poder aportar a esa conciencia colectiva. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? En el tema del armado, de los armados de las mesas, em, puede haber mucha intención al momento de comprar las coas, o las mesas, los armados. Sin embargo, lo que hay también en el fondo es un poco de ignorancia en el saber qué es lo que estoy pidiendo con cada uno de los misterios, con cada uno de los elementos, ¿no? A veces vamos a la casera y le decimos, no, dame para la abundancia, para la pareja, para todo, y nuestra mesa está grande y no sabemos realmente qué estamos pidiendo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo chiquitito, me ponen en la OA un cóndor malcu y de repente en el trabajo me toca ser líder y yo no asumo ser líder. He pedido ser líder con el cóndor, ¿no? Y no estoy asumiendo. Entonces, esos son pequeños detalles que es necesario en este tiempo volver a entender, ¿no? ¿Qué significa cada uno de estos elementos para que podamos dialogar más profundamente y más conscientemente con estos elementos que nosotros quemando mandamos pues al Hanampacha, ¿no? Y a todos estos seres protectores. Tata Max, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cómo ves tú desde esa visión de lo que queremos, todo fácil y todo rápido? Bueno, realmente los Callaveas siempre utilizamos los misterios, los ovas. Hay varias formas, distintas formas que nos utilizamos según el paciente cómo quiere, qué tiene, cómo podemos curar, cómo podemos sanar. Entonces, igual nos diagnosticamos de la coca, en la coca sale, tenemos que hacer esta forma. Entonces, esta forma podemos hacer
a nosotros nos guía también la coca, viendo la coca, que en qué forma podemos curar, a los misterios, cómo podemos manejarnos. Hay distintos misterios también, algunos misterios son negativos porque en este momento hay en comercialización muchos engaños también hay en las chiflerías. Entonces, el chiflería para vender, entonces nos dan, este es bueno, todos nos engañan. Entonces, el que sabe, el que conoce, se compra el que es bueno, el que es malo. Entonces, eso nosotros siempre conocemos. Entonces, hay veces las mesas negras, por ejemplo, la mesa negra unos cualquier medicinas, hierbas cicados, hay un montón de cicados nos venden. Este es bueno, diciendo, porque nosotros conocemos, este no es bueno, este tienes que complementar, este falta, nos decimos. Entonces, hay veces muchos engaños también hay en las orchoplerías, entonces nosotros conociendo, compramos, nosotros mismos si compramos, después preparamos, es mucho mejor. Entonces, en la cultura callawea, en la preparación de jova, siempre ponemos cada persona significados para trabajo, para viaje, para su estudio, siempre ponemos cada parte, ¿no? El color o blanco, así, en las mesitas. Eso nos hacemos y siempre mostrando a las naturalezas, a los achachilas, a los apos, también a los espacios. Pero hay este tema de, por eso, la chiflería, que es un lugar donde vas y compras los materiales, ¿verdad? ¿O qué es una chiflería? Ujú. Sí. Eso es la chiflería, donde vas a comprar ya sea los materiales para armar o las mesas ya armaditas. Esas son chifleras. Ya, entonces, lo que decía Adriana Tatamax, ¿cómo se hace si es que no cambiamos la conciencia? Porque me imagino que para algunas personas es claro esto, pero hay otras que, por ejemplo, yo he escuchado comentarios y en La Paz es un mercado bien grande, ¿no? La calle de las brujas, el mercado de las brujas, si no han visto este documental que ha hecho incluso Luisito Comunica, donde se muestra, ¿no? Tan fuerte la creencia con llamas, con misterios y con todo, pero se necesita realmente tener una conciencia de evolución, de dar un voto también, o solamente me compro una mesa que cueste muy caro y ya mis problemas están resueltos. ¿Solamente funciona cuando yo hago algo o cómo es esto, Tata Max? Bueno, si una esas cosas las creencias, algunos creen, entonces algunos siempre utilizan efecto de llama. Entonces, bueno, también el efecto de llama es una energía, una poder que nos da también, entonces eso lo utilizan. Y muchas veces utilizan también una llama para los veneros, siempre llevan a la mina, entregan una llama certificada para que resulte más oro, ¿no? Entonces eso. Y después, mucha gente siempre compran y llevan el lugar sagrado, el cumbre, decimos, en Baraco, decimos, ahí nos llevan a comprar de las cheflerías para su auto, para su transporte, para su estudio, para su viaje, para su negocio. De diferentes formas se compran. Para eso necesito, entonces, de esa forma se prepara la cheflería, entonces, acuérdense, se preparan. Entonces, esas preparaciones lo hacen los cheflerías. Pero a los callabayas, nosotros mismos nos preparamos, compramos hace un montón de cheflerías, de ahí nos conocemos y nos preparamos nosotros ya. Ellos, algunos amados que preparan un solo uno más, entonces ellos ya compran preparados también. Varias formas que hay para curarnos, acuerdo a nuestros gustos, decimos así. Podría, Adri, no sé si tienes algunas cosas que van en la mesa, si podrías mostrarnos. ¿Tienes algunos elementos? A ver, Mientras yo les, okay. Así voy a ir podemos ver, porque buscando. hay muchas personas que, Tata Max, ¿cómo funciona este tema de la conciencia colectiva? Entonces, porque en las ciudades muchas personas de repente no tienen esa conciencia, ¿no? De respeto, de pedir cosas y cómo se cambia eso. El detalle con la conciencia colectiva, por ejemplo, es para cuestiones de pedir clima y así. Bueno, cuando la conciencia colectiva está bien unificada, pues el clima puede hacer caso, ¿no? En las ciudades no podemos pedir modificaciones de clima por esto, ¿no? Pero para cuestiones individuales, como decía el Tata Max, y estoy pidiendo para el buen camino de mi auto, para que, como mi auto viaja, para que no tenga accidentes, ¿no? Hago preparar con misterios, estos son algunos misterios, por ejemplo, este es un misterio completo de salud,
Hay otros misterios, por ejemplo, que son las serpientes. Un Hay, misterio es un elemento hecho de cierto material, ¿o qué es un misterio? sí, un misterio está hecho de azúcar y tiene ciertas figuras, particularidades con las cuales nosotros pedimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacerlo un ejemplo más sencillito, el armado de la mesa es como un mensaje de WhatsApp que mandamos al Hanampacha. Entonces, ¿qué letras voy a poner? ¿Dónde voy a poner espacios? ¿Dónde voy a poner tildes? ¿Dónde voy a poner coma? ¿Dónde voy a poner punto? ¿No? O sea, para que sea pulcro el mensaje. Entonces, estos son los elementos con los que nosotros escribimos ese WhatsApp para mandarlo a Hanampacha. En realidad Así, digamos, en sencillito. es como un mensaje y un idioma que se habla energéticamente y un callahuaya o un maestro sabe cómo codificar bien ese mensaje para que sea recibido y entendido. Exactamente, exactamente. Okay. Luz, ¿puedes habilitar tu audio, por favor? Tenemos una persona que es muy activa y que tiene preguntas. Me gustaría que puedas hacer tú la pregunta directamente. A ver si estás por ahí, Luz. Vamos a ver. Aquí está Luz, Torrico, qué lindo verte. Hola, buen día. Em, Tata, buen día. Adri, y a todos los presentes. Muchas gracias por esta sabiduría antigua, Tata. Yo tengo una pregunta y no solamente con la cultura callahuaya, ¿no? Yo estoy tratando de mentalizar de que Dios está en todos los lados. Entonces, me perdí. La pregunta es, si Dios está en todos los lados, no tendría que yo tenerle miedo a nada ni a nadie. Entonces, ¿por qué tendría que hacer una mesa o por qué tendría que apelar a una sanación de maldición o de susto o de brujería? Entonces, hay espíritus malos para los cuales nosotros hacemos las mesas, hacemos el ritual del humo para que no nos afecten. Estamos en un momento en que estamos tratando de que el ser humano como individuo se potencialice y vuelva a su origen sagrado, que es Dios, sabiendo que dentro de cada uno de nosotros está Dios y en cada uno de los otros seres, en la naturaleza, en todo lo animado y lo no animado. Entonces, no entiendo, Tata, por qué tendría que hacer una mesa, por qué tendría que apelar a un achachila o algún espíritu para poder curarme. ¿Me puede explicar esto, por favor? Bueno, gracias. Sí, realmente uno que crea esas nuestras naturalezas, nuestros terrenos que negativos tienen, nuestros pachamamas, nuestros tataíntes, entonces ahí se hace efecto esas curaciones. Si no crees eso, entonces no puede hacer efecto también, porque un samerio un enfermo que está asustado o algún tropiezo que ha hecho, tiene su espíritu negativo, entonces mediante un samerio se hacemos curar también, entonces, pero tenemos que curar con fe, con voluntad, ahí sí, o tocamos con la mano, es un secreto también es. Tata, También un entonces, poquito para complementarte, Luz, estamos viviendo en un mundo de tercera dimensión, ¿no? Entonces, en este mundo de tercera dimensión lo que tenemos es el libre albedrío. Y en este mundo de tercera dimensión todavía hay oscuridades y hay densidades, ¿no? En este mundo que vivimos, por eso tenemos enfermedades, por eso tenemos granizadas, tenemos exceso de sol, ¿no? Porque esas son nuestras negatividades que la naturaleza lo expresa. La naturaleza simplemente es el reflejo de las emociones que tenemos los humanos. No es que ella actúa libremente, ella es un reflejo, un espejo de lo que nosotros actuamos. Entonces, ¿cómo actuamos los humanos? ¿No? Mira, cómo ha pasado con la pandemia, cómo han actuado los médicos, cómo están actuando los medios de comunicación, cómo están actuando los hombres violentos, cuántos feminicidios hay, ¿no? Cuánta violencia hacia los niños hay. Entonces, Dios evidentemente existe en todo,
pero no todos le dan cabida a toda la magia que tiene Dios. Entonces, evidentemente, en este mundo 3D terrenal, porque somos terrenales de la Tierra, estamos experimentando esta dualidad y este libre albedrío. Entonces, para que nosotros nos podamos guiar hacia la luz, guiar hacia la evolución de la conciencia, lo que nosotros hacemos es buscar intermediarios. ¿Quiénes son los intermediarios? Los achachilas, las montañas, los ríos, los lagos, la naturaleza pura. Entonces ellos son los que nos guían y nos dicen, Adriana, te estás equivocando, anda por acá es el camino de la evolución hacia tu luz, a la evolución de tu conciencia. Entonces, para nosotros, estas montañas, estos achachilas, estos lugares sagrados son los que nos guían hacia la evolución de nuestra alma. Y necesariamente tenemos que ver nuestras oscuridades porque vivimos en un mundo así, ¿no? Entonces, cuando nuestra alma, nuestra conciencia supere la 4D y la 5D, bueno, a partir de la 5D ya no vamos a sentir ni dolores físicos, ni enfermedades, ¿no? Pero mientras tanto estamos en este mundo 3D y cómo nosotros nos guiamos para caminar en este mundo 3D, en los Andes hemos elegido caminar con las montañas, porque ellas han vivido antes, han visto la vida de nuestros abuelos y de nuestros antepasados, saben cómo es el humano, entonces nos entienden, ¿no? Eso es lo que te podría decir para complementar un poquitito, ¿no? Adri, muchas gracias. Me parece hermoso lo que dices. Realmente necesitamos un poco de guía y tener esta idea más clara, ¿no? Porque de pronto hay personas que han tenido una sesión con una hoja de coca, tal vez ayahuasca y demás, pero se hacen como dependientes. Entonces también eso es terrible porque es psicológico, ¿no? Y hay que realmente como instruir a las personas este andar de la mano de espíritus mayores eh, para una evolución. Muchas gracias, Tata. Muchas gracias, Adri, por permitirme preguntar. Gracias a ti por Luz, qué lindo saber esto. Y las personas que recién están viendo, esa es la dinámica, queremos que sea un conversatorio, porque creo que es mejor preguntar directamente y resolver lo que escuchamos, leemos o vemos. Y aquí tengo otra persona que es Graciela. No sé si estás por ahí, Graciela, y puedes habilitar tu audio. Hola Alcione, muy buenos días a todos. Mil disculpas por la cámara, no la tengo muy bien activada. Dale, se Está un escucha bien, poquito mal. puedes hacer tu pregunta. Gracias. Buenos días, Tata. Buenos días, Ade, también. Me parecía bien interesante lo que Alcione preguntaba al inicio con relación a los permisos y de cómo hoy en día las personas que no tienen permiso de los abuelos, de las achachilas, están haciendo las mesitas en diferentes lugares, ¿no? Entonces, al hacer esto, la pregunta, cuando no tenemos el permiso, lleguen al APU mayor, o ¿y qué problemas nosotros a veces nos generamos cuando no tenemos ese permiso y empezamos a hacer mesas o comprarnos nuestras mesas también nosotros solos y hacerlos en nuestra casa? ¿Cuál debería ser la forma correcta? ¿A quién deberíamos acudir? Y cómo también deberíamos actuar en nuestra sociedad cuando estamos acercándonos a todo este conocimiento de andino, el conocimiento callahuaya, que al igual que acercarnos a a otros espacios, a otros grupos, se requiere, entiendo, un camino, un proceso, ¿no? El proceso, el aprendizaje, el ser guiados, el que podamos tener un maestro, un abuelo que nos esté dando sus enseñanzas de forma directa, ¿no? Y esa es mi pregunta, porque creo que sí es importante también conocerlo. A veces cuando estamos en estos espacios vemos una cosa y ya queremos hacerlo nosotros, ¿no? O sea, como muchas veces tomando la parte mercantilista y dejando de lado la parte ritual
dejando de lado la parte espiritual. Entonces, abuelito, no sé si nos puede dar más referencia a esto de los permisos para hacer las mesas y el trabajo que hace el abuelo, en el caso usted también, Tata, de trabajar con las mesitas para que estos lleguen bien, 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 bien rezaditos a los sapos. Gracias. Igualmente, gracias por la pregunta. Sí, sí, realmente el Callahuaya o Amauta o algún sabios tenemos que tener un permiso de los naturalezas, la Pachamama. Ellos nos guían para curar a nuestros pacientes, entonces siempre. Pero hoy en día ya no somos así, antes así, esos bolitos siempre pedíamos, primero hay que pedir nuestros apos que tenemos, entonces los Callabayas siempre nos obtenemos dos sagrados que tenemos, uno es Pucichamán, se llama un sagrado, entonces para la cultura Callabaya, otro es Atichamán, entonces ahí siempre pedimos después de nuestros apos que tenemos, Chichilas, el Acamán, es es unas dos cordilleras más poderosas. De ahí siempre nos pedimos, según eso nos curamos a nuestros pacientes. Si no pedimos esos casos, así por así, como dices, nos preparamos, nos curamos a la gente, como estamos engañando así, entonces no es bueno también eso, esos son negativos. Y mucha gente se pasa así, entonces ahora antes no había esas gentes que venían de otros lados, entonces apareció a mucha gente así como sabios, entonces ahora eso hay que conocer, ya no somos políticos, curanderos que sabemos bien, entonces algunos ya nos engañan a la gente, mucha gente hay denuncias también, mucha gente pasa como nombre de Callahuayas, entonces yo soy de Callawaya, nací en Callawaya diciendo, pero otros personas de otras regiones que aparecen, entonces nos hacen quedar mal también, entonces eso siempre hay esas formas de engaños, entonces siempre hay que pedir a la Pachamama las naturalezas, así nos podemos curar con la energía, con la fuerza, con si no pedimos a las naturalezas, a los espacios, de negativo, no podemos curar, entonces podemos engañar a la gente, no es tan bueno eso. Eso nuestros abuelos nos enseñaba eso, tener que con fe, con voluntad, hay que curar con cariño, eso es para sanar siempre, no para engañar nomás también, eso es una forma de curación que tenemos nosotros, los callahuayas. Creo que es un punto bien importante porque aquí ya entramos con eso de los charlatanes y de tanto daño que hacen, ¿verdad? Porque te ofrecen cosas, te piden un montón de dinero muy alto y te dicen, no, no te preocupes, solo págame y yo te lo hago todo, que quieras. Ahí entramos a esa parte del comercio, ¿no? De no ver lo místico, de no ver lo sagrado. Y creo que eso no es un respeto para nada a nadie, ¿no? Y ese mensaje que hablaba Adriana del WhatsApp está totalmente distorsionado porque mandas cualquier cosa. O cómo se maneja esto. Y también quisiera que toquemos el punto de eso, ¿no? De las mesas negras, de la parte oscura que también se ofrece, ¿no? De forzar la voluntad mediante trabajos. ¿Cómo se maneja esto, Tata Max? Y bueno, hay los manejos de dos cosas, unos negativos, decimos negativos, siempre manejamos mesas negras, ¿no ves? Para el susto, para la envidia, así. Entonces, eso con esa mesa negra, que siempre curamos algún susto, algún negativo, o también debe tener algún negativo en la casa, entonces nos solucionamos con mesa negra. Mesa de coba, mesa blanca, mesa de misterios, con eso es para salud, para trabajo, para que vayan más adelante su trabajo, sus estudios o su viaje. Eh, en fin, para sus sembrarios, así, entonces muchas cosas hay, entonces eso sí hacemos en dos cosas siempre. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para saber que estamos en camino correcto con alguien fidedigno? Y no como decía Graciela, ¿no? ¿Cómo reconocer a alguien que no tiene permiso? ¿Hay alguna credencial? No sé, pero ¿cómo se hace para saber que alguien está en el linaje?
Bueno, ese no podemos decir también porque hay veces mucha gente se pasan de los como amautas, como sabios, entonces algunos siempre, incluso unos fantasmas que manejan, lo engañan, clarito son ellos, entonces ya no, ya no quieren contas. Primero curan a una paciente, ya tanto monto me pagas, entonces le pagas, después ya no quieren conectar con esa gente, ya se alejan a otro lado, ya se pierden, ya cambian sus nombres, así, muchas cosas pasan hoy en día, entonces ya algunos verdaderos siempre están persistentes, siempre le llaman a sus pacientes, ¿cómo estás? ¿Estás sanando? ¿Estás mejorando? No, eso es verdadero. O sea, a los verdaderos ya no cobran mucho, a los engaños, a los engañadores sí cobran mucha cantidad, sacan la plata nomás, entonces eso, hay formas, hay los engaños, muchos engaños hay en este momento, porque yo veo a distintos lugares, yo viajo, entonces ahí siempre me dicen los pacientes, me han engañado tanto, monto me han sacado, y tantas cosas me han, algunos a robar también entran, eso nos hacen quedar mal también a los callahuayas, porque eso no es bueno, no es esa forma actuar no está bueno, entonces nosotros siempre curamos con voluntad y con cariño, con sanamente, sano hay que curar. Okay. Adri, ¿qué piensas tú de este tema de los engaños? Y se puede ir, digamos, a alguien y decirle, sabes que quiero que vuelva mi pareja, no me quiere, pero yo quiero que vuelva. Para eso también se hacen esos trabajos, forzar la voluntad. Bueno, eso es muy común, ¿no? A la pregunta anterior, algo que quería complementar era como, ¿cómo elijo yo a un maestro, una maestra que me va a acompañar? Lamentablemente no hay una fórmula en la que diga estos pasos sigue para que no le hagas caso, digamos, ¿no? El único que realmente nos puede guiar es nuestro corazón, ¿no? O sea, preguntarle realmente a nuestro corazón si con esta persona voy a poder sanar. Ese es el único detalle, el único requisito es escuchar a nuestro corazón, poder saber con quién voy a sanar, ¿no? En cuanto a estos otros de las 7 fumadas poderosas para que vuelva tu pareja, los amarres, bueno, cada quien tiene su forma de creer, ¿no? En la energía y de crear la energía. Sin embargo, cuando nosotros caminamos con la luz siempre es libertad. Entonces el amor tiene que ir siempre hacia la libertad también. Entonces en el momento en el que tú amarras a alguien, estás yendo en contra de su libertad. Y de alguna forma tú también te estás cargando esos pesos en tu rueda del samsara, ¿no? Entonces se va creando esos nudos, esos nudos, esos nudos que luego salen negativos, ¿no? Entonces, parte mucho de la conciencia de cada persona de decir también, quiero que alguien esté a mi lado a la fuerza o quiero que alguien esté a mi lado porque realmente me ama, ¿no? Entonces, ¿cuántas relaciones frustradas vemos porque las personas están a la fuerza, ya sea por amarres o por diferentes cosas? ¿Cuántas parejas tóxicas hay? ¿No? Y otra vez volvemos al tema de la violencia, de intrafamiliar, feminicidios, ¿no? Eh, Violencia contra los niños, tantas atrocidades que vemos hoy en día. Yo me pregunto, ¿no será consecuencia de todo lo que hemos acumulado todos los años pasados que hemos viniendo haciendo amarres, las 7 más poderosas que tiene que estar a mi lado sí o sí? ¿No será esto más bien una respuesta de nosotros mismos hacia las consecuencias que estamos recogiendo de lo que hemos sembrado tantos años antes? Entonces, también es una pregunta esa hacia la comunidad, ¿no? ¿Qué hemos pedido antes y qué estamos recibiendo ahora? Y si realmente eso es lo que queremos, queremos tener una persona que realmente nos ame al lado o queremos tenerla a la fuerza. Y esto lleva a un punto muy importante porque, bueno, para las personas que están en mi comunidad y que ya ven el tema que hacemos tantos años, hablábamos con Alejandro Lumier, que es un maestro bien conocido de tarot,
Y decíamos, ¿no? O sea, nosotros hacemos desamarres, porque hay tanto amarre, y el hacer un desamarre es terrible, porque claro, tienes que ir con tu ego, tienes que ir con esto de ya no más, ahora quiero, y en una sesión arregla mi vida. Y creo que es esto lo que ustedes mencionan, ¿no? Tener ritmo, tener paciencia y ver tu proceso y tu sombra. Y cuando queremos proyectar las cosas y pensar de que todos tienen que hacer nuestra santa voluntad, no crecemos. Entonces ahí vamos y pagamos a estos que te dicen, ya, págame tanto, yo te lo hago lo que quieras. Y seguimos haciendo una bola de caprichos, que a la larga no creo que nos ayuden a ser adultos, ¿no? Y creo que es bien importante el masticar, cada uno que está viendo esta grabación o está aquí en sala, cuántos realmente nos sentamos un rato a pensar lo que estamos pidiendo, porque la cosa no es pedir, es asumir el pedido después. Tata Max, ¿qué piensas tú de los amarres? Exactamente, esos amarros, bueno, mucha gente siempre busca ese amarro, más que todo siempre nos acercan a los maestros callabayas, o amárramelo con esto ya tengo sus fotos, tengo sus ropitas, y que aquí lo otro, entonces sí o sí tienes que amarrarme ya para que nos juntamos bien, amarro de amor, entonces, hay veces, sí es verdad, no podemos obligarnos a amar y no ve, entonces, ese es un negativo, ese energía negativa cargamos a los sabios también ahí, entonces, no, ese tiene que ser amar, ellos sí tienen que relación de voluntad, no podemos amar, y qué tal si pasaría después de amar alguna cosa de peleas, alguna cosa de que tal vez tienen siempre los negativos de amor o negativos de pareja. Eso siempre existe este mundo, pero antes no había esos amaros. Ahora recién apareció distintos lugares, amaro, nomás se hablan, no sé. Antes, en la época de los abuelos me contaban, eso no había, no había esas cosas. Eso es una manera de negativo, forma de negativo son eso. Es como la nueva moda, ¿no? La nueva aspirina para ver. Exactamente, es sí. Hay una persona que es Mireia que pregunta cómo se usa el millu. ¿Podrías hablar un poco del millu? ¿En qué caso se usa el millu? Ese millo es importante también. Nuestros abuelos curaban mediante millo decía, ese alumbre que manejaban, ¿no ve? Esa es una milluchada, decía. Entonces, hay un susto, asustadita, hay un enfermo, siempre utilizaban ese millo y en la orina hacían cocer el millo y echaban en una bañadora, una bandeja de cerámica. Ahí salió a quitar el paciente, está enfermo, está asustado, que tiene, está brojeado, que todo sale en el millo. Entonces, de acuerdo con ese millo, ya sanaban rápido, nomás, no necesitaban otra forma. Entonces, ese había sido el secreto de los nuestros abuelos, de la oración con millo. Entonces, en qué ocasiones se usa el millu ahora? ¿Cuando uno está asustado? ¿Cuando tiene algo mal? ¿Cuándo se usa? Y si está bien grave, no hay solución de curación con medicina, con nada, entonces siempre necesitan una melluchada, decimos, entonces la melluchada hacemos, entonces a eso, con ese se sana ya, entonces si no hay otra forma ya no pueden, aplican la medicina natural, algunas curación espiritual, su espíritu cura sus ánimos y no sana, entonces con ese medio ya pueden sanar. Algunos siempre medio, como epilepsia, como ataques de dan, entonces ese ya no pueden sanar con la medicina, entonces debe estar asustado del rayo, debe estar asustado algún lugar negativo, algún lago, algún agua, el río, algún lugar, algún fantasma haya visto, entonces en el millo no sabemos eso ya. ¿El millu es una piedra? ¿Qué es? Es una piedra mineral, nosotros decimos también alumbre, ese alumbre nos conocemos en millo ya, entonces con alumbre hay que curarlo eso. Piedra de alumbre se llama. Sí, sí, sí. Ok, hay otra pregunta que habla de las maldiciones. Cuando uno lanza una maldición, tiene que, o sea, el hecho de pensar en que le vaya mal a alguien, ¿ya es la maldición o hay que pronunciarlo? ¿Dónde empieza ese tema de la energía negativa en las maldiciones?
En las maldiciones siempre hay las maldiciones. Cada persona que tenemos espíritu débil o negativo así. Entonces, que el que tiene espíritu fuerte y coraje, cuando una persona que te maldice no llega, no te afecta nada. Entonces, una persona que piensa, me estás maldiciendo, tal vez me está haciendo una maldición, o me he soñado mal esta noche, ahí se llega a esa maldición. Esas personas negativas directamente llega ya una persona que mira, ya esta persona que mira, está haciendo un negocio, me venda, me está quitando ya algo que va a pasar diciendo, entonces ese psicológicamente se llega a eso, ya se cumple también, entonces ese es negativo, es la maldición, eso es ahí. Y cuando sientes que tienes una energía muy pesada y no sabes quién te la ha mandado, ¿qué puede hacer uno en su casa para cambiar eso? Eso siempre ahorita estamos manejando, ¿no ve? Ritama, ¿no ve? Ese Ritama siempre, los negocios siempre ponen, compran con Ritama, se limpia, ya hay que limpiar con Ritamas, o también unas cuachadas con palo santo, siempre un bien, entonces se alivia los negativos, ya no afecta esos negativos. Okay. Podríamos ahora pasar a la parte de la coca, ver cómo es una mesa de coca y cómo funciona todo este tema de la lectura. Y mi pregunta es, para la coca, ¿uno necesita nacer callahuaya para poder leer? ¿Quién puede leer la coca? Y nosotros, de la parte de la coca, nosotros siempre, el coca es conocido en Almama. Todo el mundo es el alma bastante poderoso que tiene, miles de poderosos que tiene la coca. El coca es un respeto desde aquellos tipos de los incas. Entonces, con la coca, siempre un sabio tiene que pedir de sus apos, de sus achachilas, de las naturalezas, de Madre Tierra, de la Pachamama. Ahí se autoriza los lugares sagrados y puede ser diagnosticar de la coca. No es así por así nomás, podemos, cualquier persona no puede diagnosticar de la coca, puede manejar. Entonces el coca tiene bastante respeto, bastante que tiene poder, entonces siempre con la coca. Nosotros curamos mediante la coca los callahuayas. Entonces en la coca tenemos una tare. Aquí tenemos una tare, aquí tenemos el tare Tal y vez nos puedes bajar un manejamos. poco Este es una tare. pantalla. Ahí está, miren, ahí está. Ese es un tari, se llama Es un tare. Entonces aquí tenemos que manejar la coca, una coca de montón de coca. Entonces para el paciente siempre hay que tocar al paciente con sus manos, qué tiene, qué problema tiene. Entonces le toca, le sopla, después nosotros tocamos también, nos pedimos nuestras achachilas, nuestros sagrados, entonces para que nos autorice, para que diagnostica. Entonces ahí abrimos la tare, entonces ahí nos sacamos las cocas. Entonces ahí, de ahí sale algunas cocas de blanco o de verde. Entonces de blanco, si que sale de blanco es negativo. Alguna cosa ya pescamos también. Estás nerviosidad tienes, algún problema, alguna discusión con tus familiares. Eso habías tenido. Entonces, sí, verdad, eso me ha pasado siempre. Ya. ¿Y cómo puedes solucionar esto? Ya, si necesitas una limpia, una curación, así, de ahí nos tocamos. Recién nos autoriza para curar al paciente. Por favor, ¿podrías mostrarnos de cerca la hoja de coca? ¿Cuál es el blanco y el verde? Si tienes una hojita ahí. Para personas que no han visto, tiene dos colores diferentes, ¿no? La cara y el revés. O como... Son de blanco. Ahí están los blancos. Este es un blanco ya. Es negativo, es los blancos, sí. Es blanco. Aquí es el de verde. El otro lado. Es el verde. El verde es positivo. El blanco es negativo. Por eso es dos formas tiene la coca. El blanco es negativo. Cuando sale del blanco, es de blanco ya. Estás mal de alguna cosa, ya no está como de blanco, ya no está bueno. Cuando sale de verdecito, te sale bien, tu viaje, tu trabajo va a estar bien, o vas a sanar rápido, estás de enfermo, entonces vas a sanar con medicina o con tu espíritu, vamos a curar con San Mirio, así.
Tal vez podríamos, Adri, si lo pones la cámara, hacer la demostración de cómo es que haces eso de tirar las hojas para ver la secuencia que sale, porque es algo que sale, ¿no? No es que tú forzas que salga blanco o verde. A ver, ahí van a ver un poco. Y Tata Max, para las personas que quieran una lectura, siempre tiene que ser en persona, no se puede hacer por internet, digamos. Sí, ahí está bien. Siempre tiene que ser personal, también siempre tiene que ser con su fe, también tiene que venir algunos, si no creen en la coca, si no creen en esas oraciones espirituales, no hace efecto, porque él tiene que poner su parte también para que hacer curar con la coca, hacer ver también de la coca. Entonces tienen que acercar a un paciente con su voluntad, con su ánimo, entonces ahí se sana. Si algunos por engaño, por curiosidad vienen a ver qué tal será, este que ya va a pescar o no va a pescar, ahí no sale también, porque la coca clarito sale, es coca ya, se pesca también. Usted no tienes voluntad o no tienes esa creencia, decimos, entonces ahí sale, aquí ahorita nosotros, así elegimos las cocas más sanitos. Entonces, con eso nos diagnosticamos, nos sorteamos la coca. Entonces, la persona viene, agarra el tari y después ustedes eligen un montón de hojas que sean las más sanas. Sí, exactamente. ¿Ya? Y después, ¿qué haces? ¿Tiras las hojas para ver la secuencia o cómo funciona? Sí, mira, primero hay que poner siempre con el nombre del tataínte y mamaquilla, dos hojas. Significado es estas hojas, uno es tataínte, uno es mamaquilla. Entonces, ese es el primerito que ponemos ahí. Ya. Después espacios derecha, espacios de izquierda. Ahí nos ponemos también una hoja así. Después, el camino que marca, ese se forma también cuatro fondos. Entonces, como una chacana, ese lo formamos ya ahí, cuatro partes, ya, es una chacana ya. Dentro de la chacana elegimos nuevamente las hojas de coca. Ahí nos juntamos las cocas para que estamos sorteando para su salud o para su trabajo, para su viaje, así. Entonces, aquí tenemos que tener unos 4 puntos, como una chacana, ahí está. Entonces, dentro de eso, ahí nosotros tenemos la coca, ahí así. Eso. Este quiere decir un mal camino, sale es ni puro negativo. A ver, sigue negativo, negativo así. Son buenos, pero no, por el momento es negativos. Ahorita, sin elegir, sin nombrar para qué estamos haciendo, entonces siempre pone la hoja, este no es negativo ya. ¿Y cómo se repara ese negativo? ¿Qué se tiene que hacer? ¿Ahí ya viene un tratamiento o cómo es que se cambia esa energía? Así es, este negativo viene, entonces ya, a ver, si preguntamos al paciente si tienes este negativo, o cómo puedes hacer, qué solución podemos dar, entonces, ahora, esta forma podrías curarme, ahí nos diagnosticamos también, entonces ya, de nuevamente, otra vez hay que verlo la coca, entonces ahí se sale, sigue negativo, entonces no hay caso, si hay solución, se sale de por verde ya. Entonces, lo que usted hace es pregunta, tal vez este tratamiento podría cambiar y Sí, ahí sí, la sí, tiramos. sí, eso, ya. Entonces, así, mira, sigue saliendo negativo, entonces siempre tiene que tener otra forma de curación, así, entonces, ahora sigue está teniendo negativo, eso, o un muy fuerte trabado, algunos muy fuerte negativo, muy fuerte su enfermedad debe tener, por eso nunca no se puede cambiar la hoja de la coca, sigue, está así. Y en algún momento se encuentra soluciones o hay veces donde no se puede hacer nada desde ese lugar. Siempre se puede encontrar preguntando alguna solución o le ha pasado de que
no hay solución. Sí, sí hay solución, porque siempre hay que ver la coca, entonces cómo podemos solucionar con eso espiritual o con la sanación, con la medicina o con las naturalezas, con los achachilas, eso nos marca la coca. Entonces, de acuerdo a eso nos curamos así. Si es que sale bien, ya está, si sale bien, todo verdecito ya. Entonces, cuando sale verdecito ya va a ser su efecto de curación, sanación. Entonces, nos vamos a bajar esos negativos a otro lado ya. Entonces, ella va a estar bien ya, nomás ya se ha puesto bien la hoja de coca, todo bien. Y va a ser el resultado bien. Tata Max, hay una pregunta que dice, si nosotros compramos coca y hacemos una pregunta y hacemos lo que usted ha hecho para preguntar si está bien o está mal, podría servir eso o tiene que ser hecho por alguien que sabe? Mira, siempre la coca, el sabio siempre tenemos que tirarlo la coca, no podemos tirarle a cualquier persona. Si uno conoce, uno sabe lecturar, ahí sí nos conocemos, nos anuncia la coca, qué es lo que es, lo que nos dirige la coca. Entonces, en la coca se puede pedir consejos, se puede hacer que algo que no está funcionando cambie la energía, pero uno tiene que hacer una ofrenda o ¿qué se hace después de esta sanación? ¿Qué le pides tú a los pacientes? Y después de dar la coca, algunos pacientes se necesita curación con la ova, o algunos pacientes necesitan curación con la San Medio, algunos pacientes que necesitan curación con la medicina. Después de la coca lo manda, después de eso nos curamos. No podemos decir ya uno va a necesitar curación con la medicina y con la ova no podemos sanar y eso ya. Y quisiera que ahora que estamos viendo la coca puedas mostrarnos la diferencia, porque entiendo que hay una coca que es la hembra y la macho, ¿verdad? Claro, ese es hembra y macho en negativo, ese es la coca, se nos marca, como decir, ese de verde es hembra, de este lado es macho, eso es, también es negativo de la blanco, de este lado es también positivo, eso quiere decir hembra y macho. Ah, ya. Entonces, la idea es que salgan más verdes, ¿verdad? Para que Sí, sí, sí. se destrabe. Ok, Mm. muchas gracias. Y una última pregunta. Para esto de la coca, ¿qué necesitamos hacer? ¿Las personas que quieran una lectura necesitan hacerlo presencial o también se puede hacer por teléfono? Sí, muchas veces algunos siempre por emergencia nos mandan por teléfono, ahora nos manejan el WhatsApp, mediante el WhatsApp su nombre, su lugar nos manda, entonces acuerdo eso a los pacientes que tienen mucha emergencia, muy grave enfermedad, entonces lo mandan por mediante el celular. Ya nos diagnosticamos de la coca también, qué tiene, cómo pueden curar, damos alguna ayuda para que se sane rápido así. Ok, entonces sí se puede hacer en caso de emergencia y te podrían Sí, buscar sí, tú también. ujú. Sí, sí, consultan también mediante del celular, del teléfono. Muy bien. ¿Puedes darnos por favor tu número de teléfono? Bueno, mi número es 732-79-817. Mi nombre es Máximo Calle Condore, soy de Callawaya, de Cultura Nación Callawaya. Muy bien. Muchas gracias, Tata Max. Ha sido muy bonito aprender de esto y creo que ahora pueden tener un poco más clara la visión. Y gracias. Espero que nos veamos pronto y que las personas que están en Cochabamba, ¿hasta cuándo vas a estar en Cochabamba? Yo voy a estar hasta el día sábado, posiblemente voy a estar por ahí, esos días. Muy bien. Entonces todavía pueden Sí, contactarte. sí, sí, sí. Muy bien. Muchas gracias y ha sido un gusto hablar contigo, Tata Max. Igualmente, gracias a usted también por entrevistarnos. Muchas gracias igualmente. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos por Ah, asistir. Nos vemos. sí. Chao. Bueno, Gracias, bueno, hasta gracias. luego, nos vemos.